Estamos en pleno incendio institucional y el presidente de la República, en estado de agonía, está haciendo unas cuentas, cuenta los días de su muerte ya anunciada, de su muerte segura, cuenta los días ¿para qué? Para llegar a un acto electoral, para entregar el poder, para no ser más presidente el 10 de diciembre o para no ser presidente antes. Sergio Ortiz, secretario general del Partido de la Liberación. ¿Para qué cuenta, según la interpretación que usted puede hacer, los días Macri? Bueno, Macri políticamente es un muerto. Jorge Asís dijo que el gobierno tiene dos opciones, nicho o tierra. Yo le agrego cremación. Desde el punto de vista institucional, debería seguir gobernando hasta el 10 de diciembre y las elecciones el 27 de octubre. Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad y nos gustaría en principio que fuera de esa manera, pero desde el punto de vista de los sufrimientos de nuestro pueblo, ¿no? Las 50 pymes que cierran por día, los 660 empleados que pierden su trabajo cada día, los 2.000 millones de pesos que cuestan las LELIC cada día pagadas por el Banco Central, que han llevado a esta situación de una especie de default diferenciado, me hacen dudar mucho de que ese calendario institucional se pueda cumplir. Ojalá se cumpla, pero en los hechos y en la práctica, visto que no dejan de hacer macanas, que no dejan de hacer trastadas, visto la situación de nuestra gente, que en el día de ayer 250.000 personas en la calle reclamaban la emergencia alimentaria, sinceramente no soy muy optimista respecto de esos plazos legales. Es indispensable Lozano, que es concejal por Juntos, por el cambio, es decir, su origen viene del PRO y sigue perteneciendo al PRO. Sí. ¿Es legítimo permanecer inalterable en un cronograma electoral ante este estado de cosas? Sí, por supuesto. Tiene que cumplirse. Tiene que ¿Por cumplirse. qué La se democracia tiene que tiene que cumplir los periodos que cada uno tiene para gobernar. Por supuesto, lo tiene que hacer en una organización con todos los otros partidos, trabajando en pos de que no se produzcan sobresaltos y tratar de gobernar lo mejor posible y tratar de ganar las elecciones, que yo creo que por más que ustedes dicen que no, es muy probable que sea que sí. Perdón, yo no dije una sola palabra todavía. Bueno, por no supuesto. dije nada. Yo Simplemente le pregunté si era viable, Sí, yo creo y que si era sí. compatible con el orden incluso constitucional. Sí, yo creo que sí. Necesario, además de lo que usted dice. Yo creo que es imprescindible que se hagan las elecciones. Yo pienso que Macri va a sorprender y es muy distinto a lo que me ha dicho el amigo ahí. Yo creo que va a regularizar la situación y va a ser una elección muy digna la que vamos a hacer y no te sorprendas que nos vaya muy bien. Mirta Iriondo es candidata a diputada nacional por el Frente de Todos. Esta afirmación llena de optimismo del concejal Lozano, que usted obviamente en algún tramo no la debe compartir. Pero la pregunta central es esta. ¿Es indispensable respetar la institucionalidad? Parece ser como una especie de culto que hacemos los argentinos a eso. Yo creo que sí, que es indispensable. Yo creo que hay que ir a las elecciones, ya estamos además. Ahí estamos. Hay que ir a las elecciones. elecciones. El 27 de octubre ya está, queda poco tiempo. Inclusive si materialmente uno quisiera, no tiene mucho rédito eso. Entonces creo que hay que ir a las elecciones y estoy convencida de que vamos a ganar y vamos a ganar por más margen porque ya no se le puede seguir mintiendo ni a los empresarios, ni a la gente, a los trabajadores, ni al comerciante. Yo creo que, y por supuesto, mucho menos a los que están desocupados. Por lo tanto, yo creo que nos van a apoyar y con mayor fuerza de lo que ha sido en las PASOs. De eso estoy absolutamente convencida. ¿Y eso lo hace aplicable a Córdoba también? Córdoba tiene, usted sabe que los peronistas... Una especie de... Bueno, primero isla. fue una especie de isla, yo creo que la gente está reaccionando. Mire, yo he tenido los otros días una reunión
no voy a dar el nombre, pero con el CEO de una fintech. O sea, una empresa financiera que utiliza inteligencia artificial. Yo soy decana de la FAMAF y nosotros trabajamos con empresas, trabajamos con Mercado Libre, trabajamos con el Grupo El Plata, trabajamos con empresas de tecnología, el clúster tecnológico de Córdoba, y esta persona me decía, tiene que cambiar el gobierno porque esta inestabilidad nosotros no la podemos seguir sosteniendo, no la podemos seguir soportando, y estoy hablando de gente que aportó para la campaña de Mauricio Macri. Me quedé Manuel sorprendida. Corné, Sí. si no se puede seguir manteniendo este estado de cosas, Sí. el orden siguiente de los actos que están previstos, acto electoral, entrega del poder, ¿son indispensables? Yo le diría a Carlos que son no solo indispensables, sino que son convenientes. Yo, que tengo muchos años acá en el panel... ¿Conveniente para quién? Para la República, para la institución, para el Estado de Derecho. Los que se han ido precipitadamente, o los que les han hecho los golpes militares, así no fue. Yo creo que hay que respetar los plazos legales, hay que respetar el Estado de Derecho. Los argentinos nos tenemos que acostumbrar a que hay que cumplir con la ley. Y el mandato del presidente termina, las elecciones son el 20 de octubre y creo que termina el 10 de diciembre. 27 de octubre. Y yo creo que es 27 de conveniente para la República, para las instituciones, para el mismo pueblo, por más que se ha dicho de las cosas que van mal, que se cumplan los plazos legales. Aunque se hunda, para usted, aunque se hunda el país, ¿es indispensable ese cronograma? La verdad que lo ideal sería vivir en un país que se respeten las instituciones, pero desde la realidad. Quiero aclarar y no que de Juan Pablo hipocresía, Quintero ¿no? es concejal electo, que va a ingresar en el Consejo Deliberante el 10 de diciembre. Exactamente, el 10 de diciembre. No, le decía, yo escuchaba atentamente cuando usted planteaba que a los argentinos nos gusta aferrarnos a la institucionalidad. En las palabras. Pregunté. En las palabras, en el formato, porque verdaderamente si hay algo que en este país está faltando hace mucho es institucionalidad. Yo quiero vivir en un país con la institucionalidad que se respeten, por ejemplo, la división de poderes. A mí me encantaría tener esa institucionalidad más allá de la formalidad de una fecha de elecciones. Y este problema que estamos teniendo ahora, que usted bien lo anticipó cuando arrancaba el programa, que estamos en una crisis terminal, que verdaderamente 2 meses solamente nos parece una eternidad y no sabemos cómo va a surfear el gobierno estos 2 meses que se vienen. Con mucha generosidad creo que el compañero planteó que se están mandando macanas. Mire, yo cuando venía para acá leía las declaraciones de Claudio Velocopit, que es el presidente de Swiss Medical Group, o sea, de las prepagas, diríamos alguien muy cercano por su origen al gobierno. ¿Y sabe lo que dijo? Dijo que perfilamiento, exactamente esta frase, dijo, perfilamiento es una palabra, reperfilamiento es una palabra que inventaron para no decir que se la están choreando. Textual, o sea, no son macanas, se la están choreando, verdaderamente, y ya no lo pueden sostener mucho más. Y esto, como hablábamos hace un rato fuera de cámara, me parece que lo que evidenció las PASO fue la fragilidad que tenía este gobierno, básicamente en materia económica, que con un viento, con un soplido, se cayó absolutamente todo el castillo de naipes que habían armado. Javier Visceral es legislador por Juntos por Córdoba. Bueno, pero figura básicamente del radicalismo. Esta mañana, estamos grabando el programa hoy, día viernes. Esta mañana, en algunos bancos, no digo en todos, pero muchos ahorristas fueron a retirar sus dólares y les entregaban parte de lo que habían dado, habían hecho el carácter de depósito. ¿Eso qué implica? Mire, a ver, hay que explicarlo técnicamente. Yo he tenido actividad dentro de un banco. ¿Esta mañana? No. Ah, He tenido actividad pública. Perdón. Ha sido vicepresidente de un banco. Yo he sido vicepresidente de un banco. Con el dólar físico, y por eso creo que hay que llevar cierta tranquilidad a los televidentes. Cuando los dólares físicos en determinadas sucursales, en determinadas ciudades, eso puede suceder. El dólar físico, incluso la noticia de ayer fue que se estaban trayendo físicamente aproximadamente 1.400 millones de dólares para repartir en diversas sucursales, sobre todo humanas, de Banco Nación. como la llaman ahora. Claro, para que humanas. todo el mundo que quisiera o retirar sus fondos o hacer algún tipo de traspaso de moneda argentina, moneda extranjera, no tuviera ningún inconveniente. Con lo cual,
Me parece que ahí hay que llevar tranquilidad. Y fíjese qué notable, porque me viene al pelo su pregunta. Pocas veces veo televisión a la noche, en realidad no es que uno se desinforme, sino que por el contrario se informa tanto durante el día que a la noche le escapa. Y anoche veía en un programa de un canal bastante conocido de aire de Buenos Aires un cartel puesto por el ex gobernador Gioja: en esta sucursal no hay dólares. Y justamente tenía que ver con lo que usted está planteando, fue noticia anoche. Y justamente se explicaba de que en realidad lo que había que intentar en estos momentos, y que me parece que es lo que hay que pedirle sobre todo al candidato más votado, que es el candidato del Frente de Todos, es prudencia. Yo creo que al momento difícil que vivimos los argentinos, con lo cual creo que estamos compartiendo absolutamente todos, tenemos que aportarle dos conceptos claros. El primero, el respeto a la institucionalidad de las fechas. Coincido con el doctor, me parece que no ganamos absolutamente nada pregonando que se adelanten las elecciones, cosa para lo cual tendríamos que tener una serie de modificaciones electorales, hasta constitucionales. Si fueran electorales, la fecha más anterior, o la fecha más próxima, perdón la expresión, es el 10 de octubre, con lo cual, imagínense que estamos hablando en 40 días. Con lo cual me parece que lo que hay que hacer es, previendo que esa situación no se puede dar, constitucionalmente, legalmente, llevar prudencia para los argentinos. A mí me parece que las frases del candidato Fernández, insisto, el candidato más votado, no han sido las más afortunadas. Utilizo ese término, y le explico por qué utilizo ese término. Porque al concepto de si han sido incendiarias o no, no lo puedo decir yo, porque caberá en la subjetividad de él por qué y en qué momento lo planteó. Lo que sí creo es que, sabiendo la dificultad que se está viviendo a nivel país, sabiendo que algunas medidas tomadas no han sido oportunamente y en tiempo y forma, ejemplo Duhovne, yo la verdad que le hubiera dicho a Duhovne: tómatela hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, para decir una fecha, pero bueno, la decisión se tomó ahora, la ACUNSA asume, y me parece que si se le pudiera aportar prudencia con las expresiones, con las declaraciones, para acompañar el momento, sin especulación electoral, le haríamos un bien a todos los argentinos. ¿Pero qué? ¿Especula En muchísimos electoralmente bancos. Macri? ¿Podría El que decir especula es cuáles Macri. son las? Mire cómo ¿Podría genera el decir debate, cuáles doctor. son? Se No, lo no, deje le quiero hacer ser- una pregunta. Le quiero hacer una pregunta. Me encanta, doctor. Por favor. ¿Podría decir cuáles son las palabras que usted considera que no son prudentes de Alberto Fernández? Bueno, a ver, hubo varias. El día lunes, creo que hoy hablo, precisamente hoy viernes, hablo de un default oculto, cuando en realidad, más allá de si la palabra es la correcta o no, con reperfilamiento, yo no creo que se la estén choreando, le digo No, yo también al ex digo lo legislador mismo. Quintero. No, pero lo dijo el de Swiss Medical. Bueno, por eso lo digo, hablo no y creo le que sea ahí, comento. pero hablar de default oculto me parece que no le hace bien para nada a los argentinos. Las declaraciones de están contando los días, sujeto digamos, a una suposición de cuántos días faltan, creo que tampoco hace bien, porque en realidad lo que el presidente quiso decir es que el proceso de tiempo que pasa o que falta hasta la primera vuelta eran 59 días en los cuales había que llevar tranquilidad a los argentinos. No que estoy contando los 59 días para ver si me tomo el palo, no. Lo que quiso decir fue claro: quedan 59 días, los tenemos que llevar con tranquilidad al proceso para que el 27, en la primera vuelta o en noviembre, se defina quién es el presidente. Acá hay dos acotaciones, una que quería hacer Ortiz y otra que quería hacer Lozano. Claro, me parece que están totalmente invertidos los roles. Acá Macri incendió el país, y porque Alberto Fernández o Mirta o yo o el que sea diga: che, este es un incendio, el culpable es, no sé, me hacen acordar a Bolsonaro, que le echa la culpa al incendio del Amazonas a las ONG y a los izquierdistas que hacemos hincapié en el medio ambiente. Macri incendió el país, tiró abajo la producción, redujo el consumo, la bicicleta financiera, endeudó el país al máximo, con todas las consecuencias que yo recién hice una pequeña referencia, y ahora, y después de sufrir la derrota, que era lógica en función de las consecuencias políticas sociales de esas medidas de gobierno a lo largo de 4 años, no es un mes, 2 meses, un semestre, 4 años, casi 4 años haciendo lo mismo, frente a eso, sus declaraciones el día mismo de la derrota, en la conferencia posterior el día lunes, él incendió el país con las medidas y con sus declaraciones inoportunas, agresivas, echándole la culpa a los votantes, a las víctimas, ahora a Alberto Fernández, repitiéndolo acá el otro panelista. No estoy de acuerdo. A pesar de que usted mantiene su optimismo acerca del cambio de resultado
electoral y quiso hacer una referencia. Yo lo que digo es Recién. que los bancos han entregado los fondos a prácticamente todos los que lo pidieron hoy. Porque yo mismo he sido testigo de gente que retiró dinero y no tuvo ningún problema. Ha habido bancos que ha pasado, lo que dijo Javier, que ha habido problemas para entrar. Pero eso es lo de menos. Yo lo que digo es que no hay que generar un pánico, porque vos cuando generás un pánico desde todos los medios, el pánico funciona solo y hace una bola de nieve que es ficticia. El país no está fundido ni nada que se le parezca. Y nunca se hizo algo para fundir el país. Lo que se hizo es para tratar de que el país sea lo mejor que se puede. Y es una cosa muy difícil y ahora se está generando todo este efecto que lo único que hace es perjudicarnos en nuestra vida, porque la vida no se modifica con un cambio de gobierno. Si cambia el gobierno, cambiará. Pero ahora este problema que se está generando y que todo genera una psicosis va en contra de todos nosotros. Mirta, Sí, quería hágalo. acotar dos cositas. En primer Te lugar, quería hacer una pregunta, pero hágala. bueno, que quiere hacer. acoto eso, es cortito, yo en general hablo No, no poquito. hay ningún problema. En primer lugar, quiero decirle que hace 2 horas el Banco Central de la República Argentina ha sacado una resolución por la cual no se puede sacar fondos sin autorización. No, de los bancos para transferir al exterior. Primera cosa. No es lo mismo. O sea que hay Pero los preocupación. bancos estaban repatriando Bueno, ¿me deja utilidades? terminar de hablar? Bueno, Después habla lo usted mismo. todo lo que usted quiera. Así que yo creo, primero quiero aclarar eso. En segundo lugar, creo que Alberto Fernández ha sido realmente cuidadoso. Puede haber siempre alguna chicana, en algún momento, hay que ver en el contexto, pero en general ha sido muy cuidadoso con sus dichos, porque además él no es un presidente elegido, es simplemente un candidato, sí, el candidato más votado, pero es un candidato, y por lo tanto ha sido cuidadoso. Ayer estuvo reunido con la mesa de enlace, se va a reunir con varios sectores aquí en Córdoba cuando venga, porque realmente él está muy preocupado y estamos muy preocupados con el destino del país. En todo caso, el que no ha sido cuidadoso fue el presidente cuando se terminaron las pasos, salió a retar a toda la ciudadanía porque la culpa era a quien nosotros habíamos votado. Entonces creo que uno tiene que hacer un poquito de mirarse para antes de decir que Alberto Fernández no ha sido cuidadoso. Yo creo que el que no ha sido cuidadoso es el presidente. Y este programa económico del presidente Macri ha fracasado y eso hay que reconocerlo. Manuel Cornet, Sí. esta orientación diferente del electorado de Córdoba, ¿a qué le atribuye usted? Pues Córdoba, en su Y historia... si cree que se puede mantener, Bueno, eso no sé. y cree. Yo anhelaría que sí, porque eso fue lo que dijo el gobernador Schiaretti, y que cumpla con su palabra y no que sea en oportunismo creyendo que, como muchos que le dicen, subámonos al barco que aparentemente es ganador. Yo querría que Córdoba tenga su singularidad, porque la tuvo la singularidad durante el anterior gobierno. ¿Para que qué nos sirve castigó, esa nos singularidad? castigó. Sirve esa singularidad para el Estado de Derecho, para que Córdoba no la lleven por delante. Las gobernaciones, y casi todas, son estados feudales. Yo las recorro. No hay democracia, no hay justicia independiente, todo depende del gobernador, que es un monarca. En Córdoba no es así. Córdoba es un estado de derecho distinto a la gran mayoría de las provincias donde no funciona el Consejo de la Magistratura, donde la justicia es oficialista, donde no se nombra un juez si no es amigo del gobernador, donde todo es en función del partido gobernante. Yo no quiero que Córdoba sea así. Yo quiero que Córdoba siga siendo una provincia con personalidad, que se respete el Estado de Derecho, la libertad, la independencia del Poder Judicial, que se respete, que funcione porque funciona bien el Consejo de la Magistratura. Y yo le decía acá al señor Ortiz, que un hijo de él ha concursado, que en Córdoba el gobernador el anterior y el actual, respete el orden de mérito. Eso no ocurre en las otras provincias, donde los señores feudales, que son los gobernadores, nombran a sus parientes o a sus amigos. Yo quiero que Córdoba sea distinto. Juan Pablo Quintero, que ha sido un crítico feroz con todas sus embestidas desde la legislatura contra el gobierno de Schiaretti. Y de la Sota. Y de la Sota. Pero el último... A medias. Yo creo que Córdoba... Le preguntaba si comparte esa visión. No, yo tengo una optimista visión de más Manuel. crítica, probablemente porque he integrado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo de la legislatura, y he visto pasar los pliegos. Yo creo que en el Poder Judicial es verdad que el gobernador
gobernador de la Sota hace muchísimos años había declinado de la facultad de elegir de una terna y respetaba absolutamente el orden de mérito. Lo que podemos discutir son los puntajes y cómo funciona el Consejo de la Magistratura. Yo soy muy crítico acerca de esta cuestión de cómo se terminan elaborando el orden de mérito. Mire, yo le voy a poner un ejemplo muy simple. Uno solo me va a bastar para que quede absolutamente claro cómo funciona desde mi punto de vista lo que yo denomino la Agencia Córdoba Justicia. Yo después le contesto. Sí, por supuesto que sí. Y quiero hacer la salvedad también en salvaguarda de los buenos jueces y los buenos fiscales y los buenos magistrados probos que tiene esta provincia, que hablo del fuero penal y fundamentalmente de aquellos que tienen que investigar los hechos de corrupción en esta provincia, que son muchos y que nunca se investigan. Se acaba de designar... ¿Son muchos los hechos o son muchos los magistrados que No, están... son muchos los hechos y los magistrados y los funcionarios que tienen que investigarlos son solamente dos. Son muchos los hechos que son no muchos están los hechos que no están investigados por solamente dos fiscales. Dos fiscales. Acá se creó una ley que fue la del Foro Anticorrupción para que solamente dos fiscales investiguen todos los hechos que tienen que ver con la corrupción de los funcionarios públicos. La última vacante del Foro Anticorrupción se cubrió en un concurso que duró solamente 70 días. 70 días. Con 5 aspirantes y llegó como número 1 quien había salido último en el oral, en la prueba oral, o sea, la exposición ante el Consejo de la Magistratura fue la que le permitió encabezar el orden de mérito. Pero más allá de esto, que era un empleado que trabajaba en una relación estrecha con una legisladora de Unión por Córdoba, más de esa situación que no es invalidante, nosotros fuimos a plantear que cuando había hecho la declaración jurada ante el Consejo de la Magistratura había omitido algunos datos y nos pareció una cuestión ética muy grave para quien tenía que investigar a partir de ahí los hechos de los funcionarios públicos. ¿Y quiere que le ponga otro ejemplo para cerrar? La legislatura está a punto de aprobar el pliego para que el ex ministro de Justicia de Juan Schiaretti, el doctor Angulo, sea vocal del Tribunal Superior de Justicia. Quiero aclararle que tengo la mejor de los conceptos personales y jurídicos del doctor Angulo. ¿Está claro? Dicho esto, digo, nos hace bien como institución que quien fue un funcionario político, quien fue amigo, lo despidió como a un amigo cuando dejó de ser ministro de Justicia, quien formó parte del Ejecutivo Provincial durante tantos años, pase a formar parte del Tribunal Superior de Justicia, lo dejo como pregunta. Yo vuelvo a lo económico, ya le doy, Manuel. Si usted me permite, Yo vuelvo a lo pero económico. ¿me deja decir porque por qué Córdoba vota así? ¿Sí? Córdoba, a ver, esto es muy sencillo. Más allá de que el electorado de Córdoba indudablemente creo que hace un análisis comparativo. Perdón, para hablar de por qué Córdoba vota así, hagamos un distingo. En mayo lo sepultaron a ustedes. Sí. Y en agosto fue distinto completamente el pronunciamiento. Bueno. Y en las dos... Entonces, no sé cuál es, en pero definitiva, la orientación del electorado de Córdoba. Es que no pasa por la orientación, pasa justamente por el mérito del electorado cordobés de votar en cada oportunidad lo que analiza que es mejor para... A ver, se lo digo... como un mérito. Pero se lo digo con el dolor de la diferencia que tuvimos en mayo, digo, pero estaba clara que la propuesta que nosotros podíamos llevar dividido no era la ideal. Pero cuando se vota el 11 de agosto, el cordobés vota con memoria y vota sabiendo que durante el kirchnerismo a Córdoba no le dieron ni agua. Porque esa es la realidad. Si usted me dice, mire Javier, ¿sabe qué pasa? En el periodo que venga, Córdoba va a ser parte de lo que venga. Mire, el que sea presidente, indudablemente que tiene que hacer Córdoba parte de lo que viene. El mérito probablemente de Macri fue que del minuto cero la hizo parte a Córdoba, por lo menos lo que tiene que ver con recursos para que Córdoba pudiera recuperarse de los 8/12 años donde no le llegó ni agua. Y el cordobés en ese sentido, con un criterio pragmático y razonado, por eso vota de esa manera. Digo, a lo que plantea el doctor de los tres poderes institucionalmente, Quinteros hace las salvedades que plantea, yo le sumo un concepto muy básico que es el pragmatismo de la memoria. Y durante 12 años a Córdoba la tuvieron fuera del mapa de la nación. Por eso vota como vota. Pero
el PRO, Sí. ha excluido a muchísima gente. Sí. No digo, no voy a personalizar en usted, Sí. como si le sobrasen Sí. la dirigencia, los votos, Sí. etc. ¿A qué obedece eso? A En una, Córdoba. sí, a una cierta soberbia que se ha tenido para la formación de los Reconoce cuadros. que en el PRO hay Sí. soberbia. Ha habido soberbia, sí. Sí, hay que reconocer las cosas. Yo creo que Córdoba, como bien dijo Javier, vota como vota, porque realmente se sintió muy mal. Yo mismo, como persona, me sentí muy mal con lo que hizo el kirchnerismo con la ciudad de Córdoba. Y por eso le daría un voto de confianza a Fernández, porque Fernández yo creo que es un peronista que podría ser moderado. Lo que nosotros buscamos en Córdoba es que se nos trate como parte del país y no como se hizo en los últimos 12 años del periodo kirchnerista, en el cual se nos excluyó. Y yo creo que el PRO va a dar una sorpresa en Córdoba porque va a sacar más votos que lo que sacó la última vez. A propósito de esa moderación sobre la que tanto se enuncia por parte de muchos sectores, a propósito de Alberto Fernández. Sí. Hay una interpretación, me gusta conocer su opinión sobre eso. Diosdado Cabello, el vicepresidente de Venezuela, es una referencia o una alusión a Fernández, diciendo que no se creyera que los votos eran de él, como diciendo que los votos le pertenecen a la candidata a vicepresidente de la Nación y expresidenta de la República Argentina, Fernández de Kirchner. Bueno, yo creo que en realidad los votos que obtuvo el Frente de Todos son en buena medida o en gran medida de Cristina. Por supuesto que la sumatoria de Alberto Fernández, Solá y otros aliados también le agregó una cuota de votos, siempre y cuando partamos de lo que dije al principio, que esa avalancha de votos, que ahora inclusive en el escrutinio definitivo aumentó la diferencia, más de 4 millones de votos con respecto a la otra fórmula, son en parte por el mérito de estos candidatos y de sus propuestas y en parte por el demérito o el desastre que hizo el gobierno de Macri, así que son votos contra Macri, ¿no? Yo, por ejemplo, y no me quiero poner de ejemplo, pero digo, no soy peronista y hemos votado y volveremos a votar críticamente por esa fórmula. Y como nosotros, tanta gente que en función de ese desastre dice, no, esta gente no es todo lo que yo quiero, pero me parece que es apropiado un cambio en esa dirección. Yo creo Pero que, a propósito de la pregunta que le sí, a eso iba. Yo no tomaría muy en serio lo que dijo Diosdado Cabello. Él pone el énfasis en que esos votos no son de Alberto Fernández. No te agrandes, Alberto, en definitiva, que está queriéndole decir. No me parece muy táctica su declaración pública, además, pero lo entiendo, Diosdado Cabello, porque en cierto modo es una respuesta dolida frente a una serie de ninguneos, de silencios y de toma de posición, de silencios de Cristina y de toma de posición, que fue muy evidente en el reportaje que le dio a Majul, Alberto Fernández, dando por hecho las bondades del informe Bachelet y tratando a Venezuela no como una dictadura, pero sí como un gobierno autoritario con el cual, con diferencia de grado, estaba cuestionando a Venezuela. Entonces, me parece que hay un enojo, y yo espero que después del 27 de octubre o del 10 de diciembre o antes, porque no descarto que la gravedad de la crisis lleve que haya elecciones antes, que fue lo que planteé al principio, se pueden reanudar en términos amigables las relaciones políticas y diplomáticas entre Argentina y Venezuela, teniendo en cuenta que Venezuela es un país que ayudó mucho a la Argentina. Chávez ayudó con el no al ALCA, Chávez ayudó con créditos, déjame terminar la frase. Chávez ayudó con el crédito que dio a Sancor para que no se la quedara Soros. Le prestó el 14% anual. Chávez ayudó comprando $5.000 millones en título argentino cuando nadie compraba nada, pagando nada, sí, 14%, muy bien, pero entregó, compró títulos por $5.000 millones cuando Argentina no le daba nada, le dio trabajo a 10.000 trabajadores de Astilleros Río Santiago construyendo 2 barcos. En definitiva, me parece en el UNASUR, en la CELAC, me parece que la relación de Argentina con Venezuela, como con el resto de los países, tiene que normalizarse y en cambio bajar un cambio con respecto a la relación de dependencia semicolonial que tiene Argentina con el señor Trump. Ahora vamos a ir a una pausa. Yo a Mirta Iriondo le voy a le quiero contestar. Yo le voy a preguntar sobre eso particularmente. ¿Sobre qué? La solidaridad o no con Venezuela, etc. Sí, pues yo quería comentar algunas cosas de un Córdoba. nuevo polo en América Latina que puede tener como ejes a Bolivia, a México, etc.
Sobre eso vamos a volver, pero tenemos que hacer inevitablemente lo que siempre digo cuando se cumplen aproximadamente 30 minutos la pausa. Ya retornamos. Pobreza cero en la Argentina. Había quedado pendiente la pregunta a la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, decana universitaria Mirta Iriondo, sobre la solidaridad con Venezuela. ¿La solidaridad en qué sentido? La No solidaridad entiendo activa. O sea, solidaridad, o sea, yo tengo una postura, la postura central es que lamentablemente el UNASUR ha dejado de funcionar. El UNASUR era el lugar donde nosotros podíamos discutir los problemas latinoamericanos de la región. Esta es una región que se ha caracterizado siempre por ser una región de paz, y en ese sentido la solidaridad con todos los pueblos latinoamericanos, y inclusive con aquellos, y así lo hicimos, así nos hemos comportado a nivel internacional mientras tuvimos el gobierno, con pueblos en los cuales a lo mejor el presidente era de una postura política distinta a nosotros, y siempre hemos bregado por la paz y el diálogo. Esa es la primera cosa que hay que decir, y en ese sentido la solidaridad con todos los pueblos latinoamericanos. Hoy la situación de Venezuela es muy complicada. Lo primero que tengo que decir es que está el principio de autodeterminación de las naciones, así que una solución de Venezuela no puede nunca ser una invasión o ataques paramilitares a un gobierno que por el momento es un gobierno que fue votado por el pueblo. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es lograr consolidar el diálogo nuevamente, acuerdo más con la postura de Uruguay, con todos los problemas que hay. Está el informe de Bachelet, que fue el que nombró Alberto. Yo creo que hay que ir al diálogo y hay que volver a establecer la relación que teníamos con el UNASUR entre todos los países de la región. Aquí en el órgano Liberación, el órgano de prensa del Partido de la Liberación, ¿lo están viendo ustedes? En uno de los párrafos, promueve la libertad a todos los presos políticos. Para usted, Manuel, ¿hay presos políticos en Argentina? No, Carlos, hay políticos presos por corrupción, pero no hay presos políticos que se los persiga por las ideas o por cómo piensan. Los que están presos, y hoy ha sido condenado un ex vicepresidente, no fue por las ideas que tiene, sino porque truchó, porque robó, y curiosamente todos estos que se dicen progresistas, que son de avanzada y que dicen que están con los pobres, y yo me acuerdo lo que ha dicho Graboy contra los oligarcas que fueron a la marcha del 24, pero todos viven o en barrios privados, en Puerto Madero, el actual candidato a presidente vive en Puerto Madero, Vudú vive en Puerto Madero, ninguno vive en una zona Vudú de pobre. Marcos Paz. Vudú, Y cita a Hugo Chávez. Usted cometió plagio. No, porque no, Hugo no. Chávez fue el que dijo, no son presos políticos, son políticos presos. Se refería a los golpistas. bueno, pero acá no hay presos políticos, como Sí, me hay. ha preguntado Ira Bedián, que está los bien, persigan por le las dejo, ideas, como en la época de la simplemente le digo que dictadura. usted No. comete plagio con Hugo Chávez. No, Quería bueno, agregarle eso. Si lo ha dicho Chávez, raro que pueda coincidir con Chávez, pero si lo dijo Chávez, tiene razón Chávez. Pero lo que yo digo es que acá hay presos por corrupción, y lo que yo le critico a este gobierno que termina es que no avanzó en los procesos. En la justicia argentina es una justicia lenta que no resuelve. Perdón, el gobierno que termina, ¿lo da por terminado? Y bueno, es que termina el 10 de diciembre. Empieza de nuevo, sea pues. reelegido o no. Claro. Termina La constitucionalmente el 10 de termina, diciembre. tiene no, es dos pícara su acepciones. apreciación. Termina el mandato. No. Puede tener un nuevo mandato, no sé. Lo dirán las urnas. Y a mí me gustan las urnas, no la calle, no los que toman la calle y molestan y fastidian, que curiosamente los que toman las calles y no dejan trabajar empobrecen a los comerciantes, a la pobre gente que anda en transporte público. Los que copan la calle vacían las urnas porque nadie los vota. Yo no quiero ofenderlo al señor del Partido de la Liberación, pero yo que tengo el estudio en el centro, todos los días tengo dificultad para salir, mis clientes no quieren ir al estudio, mis alumnos llegan tarde a la facultad porque siempre hay marcha por lo que sea y día entre semana. No es como la procesión del Jueves Santo, que es a las 21 horas, del Jueves Santo, que es un día no laborable. La marcha del 24A fue un sábado,
¿Por qué no la hacen o a la noche o los sábados para no molestar, no a mí que tengo auto, a los que trabajan, a los comerciantes, a los que usan el transporte público? Es para fastidiar, para molestar, para producir pobreza. Este es un tema central. Presos políticos. Usted Claro. lo viene destacando en todas sus publicaciones, porque Ortiz, Claro. para que sepa la audiencia, publica mucho, continuamente. Claro, bueno, tanto con la problemática de los presos políticos como en general de los derechos humanos, el gobierno de Macri, a diferencia de lo que se dijo en este costado del panel sobre la legalidad, la institucionalidad y demás, no ha sacado precisamente una buena nota, ¿no? Está Rafael Nahuel, el chico asesinado por la espalda por prefectos en el sur. Está la desaparición de Santiago Maldonado, desaparición forzada, que después apareció muerto, ahogado. En fin, y también con el tema de los presos políticos. El gobierno de Macri no tiene una buena performance en ese sentido. Porque bueno, está Milagro Sala, un personaje que la derecha cuestiona, yo creo que por mujer, por colla, por negra, y fundamentalmente porque se le plantó en la provincia de Jujuy con la cooperativa La Tupac Amaru, construyendo escuelas, cooperativas, viviendas, piletas, donde el pobrerío de Jujuy, por primera vez, si los de aquella época pusieron las patas en la fuente de la Plaza de Mayo, los pobres jujeños se pudieron bañar gracias a las obras de La Tupac Amaru. Y esa mujer está presa y le inventan una causa y otra, eso lo reconoció abiertamente Morales. ¿Cuál es el problema? Y La Tupac Amaru levantó una bandera, una huipala, una celeste y blanca en los pagos de Jujuy del ingenio Ledesma, de los señores Blaquier, eso que rompen telegrama porque no les conviene y no les gusta el resultado de la urna, de los Blaquier, del ingenio Ledesma, de la noche del apagón, de 155.000 hectáreas de tierra donde jamás hubo una reforma agraria. Y cuando alguna gente le ocupó, entre ellos la Tupac Amaru, vino la policía y hubo 4 muertos en el año 2011. Y son ejemplos de presos políticos. Para que no haya sorpresa, Quintero, aquí el órgano de prensa que acabo de mostrar a la audiencia del Partido de la Liberación promueve la libertad de los presos políticos. Para usted, ¿hay presos políticos? No, yo sinceramente en eso no coincido. Yo creo que lo que sí me parece que es muy cuestionable fue este festival de prisiones preventivas que se dan de manera... Ahí sí creo que hay una clara intencionalidad política. Cuando yo estudié procesal penal, a mí me enseñaron que la privación de la libertad era la excepción y la regla siempre es la libertad. Y me parece que las prisiones preventivas en muchos casos han sido utilizadas con un criterio político. Luego las causas, en la mayoría de los casos me parece que son causas que terminan en condena y las condenas son porque existen pruebas y me parece que cuando no son los jueces los que condenan, no debieran ser los jueces, los que condenan son las pruebas. Es la primera vez, dice Yades, que un candidato a presidente de la República, probablemente sea finalmente el presidente de la República, promueve lisa y llanamente la ilegalidad de la prisión preventiva. ¿Usted qué piensa de la prisión preventiva? Prisión preventiva por la que hay miles de presos sin condena en la Argentina. No, pero aparte, a ver, mire, se lo voy a definir de dos maneras. Defínalo de la manera que usted entienda. Pero empiezo diciéndole, en Córdoba hay un criterio diferente a la prisión preventiva. Empecemos por ahí, fíjese. Córdoba es la provincia más represiva. Bueno, pero hay un todo el criterio diferente, pero aún así, la prisión preventiva en casos de corrupción, interpreto que los fiscales, los jueces, la toman en función del peligro procesal de la desaparición de pruebas. Y a mí me da toda la sensación que muchos de los... o el peligro de fuga, ¿verdad? Sí, y a mí me da la entorpecimiento y fuga. Y a mí me da la sensación, porque yo lo quiero retrotraer a los momentos procesales. Allá por el 2017, 2015 fue la elección, 2016, 2017, cuando algunos funcionarios fueron procesados y las prisiones preventivas empezaron a ejecutarse, y la verdad que daba la sensación de que podían entorpecer la prueba. Digo, si el famoso... Daba la impresión, fíjese lo que usted dice. Es que perdóneme, yo no leí el expediente. Si hubiera leído el expediente le puedo decir si se podía... ¿En qué se basa usted para decir daba la impresión? Y le voy a dar un ejemplo concreto, los cuadernos K.
A mí me da toda la sensación que si Cabo de la Nación no hubiera tenido el sigilo que tuvo para llevarlo a la justicia, después de recabar absolutamente toda la prueba, y yo no sé si Centeno y los cuadernos, qué pasaba si Barata, Debido y todos los otros se enteraban antes. Yo me acuerdo que cuando los cuadernos K salen a la luz, la primera crítica fue que eran fotocopias. Y resulta ser que sabían hasta el momento en que le habían entregado el bolso. Tenían la chapa del auto y el momento en el que habían entrado al ascensor. Para darle un ejemplo. Entonces, ¿qué digo? No conozco en profundidad los expedientes, porque indudablemente de esa es la manera que uno podría hablar, pero sí da la sensación de que los presos por corrupción de la Argentina tenían un amplio manejo para poder entorpecer el análisis de la prueba, para poder entorpecer judicialmente la causa. Irurzum, que es un miembro de la Cámara bueno, doctor, Federal. Usted sabe más. Y si usted me pregunta si tenían la plata para un peligro de fuga, y me parece que tenían esa plata y un poco más. Con lo cual, si usted me pregunta, en esos casos concretos, yo le estoy dando de casos muy concretos, y me parece que la prisión preventiva correspondía. Si usted llega iriondo a la Cámara, ojalá, así se lo deseo, llega a la Cámara de Diputados de la Nación, respecto a la prisión preventiva, ¿qué posición tiene? Tengo una posición similar a la de Quinteros, ¿no? O sea, yo creo que hay una intención, ha habido una intencionalidad política, lo de los cuadernos, hay muchas cosas irregulares y a veces lo que uno puede observar, yo también no conozco la causa, no he leído el expediente, así que no puedo hablar con conocimiento profundo de las causas y además no soy abogada. Pero lo que sí uno puede ver es que a veces se empieza la investigación y voy a dar el ejemplo de algo que se lo pescó infragante como fue López, cuando uno empieza a investigar parece que no se encuentra quién le dio el dinero. López, para que se recuerden, el del bolso. Y cuando parece ser que viene de la obra pública y de algún pariente de la familia Macri, se para todo y la prensa de pronto no dice nada. Entonces hay una intencionalidad. La corrupción es un problema profundo de nuestro país, que es transversal a los partidos políticos. Yo diría que las personas somos el 70% buenas y el 30% malas, y es el sistema en el que estamos inmersos lo que favorece a lo bueno o lo malo de las personas. Entonces, allí hay un problema serio y viene habiendo un problema serio de la obra pública. No vamos a ir para atrás y empezar a contar todas las causas que tenía el presidente Macri cuando fue elegido, estuvo imputado cuando fue elegido presidente. Entonces, yo creo que es un problema que hay que hablarlo con seriedad y que debemos tener políticas de Estado. Ahora, ¿que hay cierta intencionalidad? Y sí, yo digo que sí, que hay cierta intencionalidad. Acaba de aludir, Mirta, acaba de aludir a la cantidad de causas que tiene el presidente Macri. No, ya no las tiene más. Supongamos que deje de ser el presidente de la República, cosa bastante probable también. Y aplican esta doctrina a la que ha aludido Vicellares. Yo estoy en contra, empezando, yo estoy en contra de las prisiones preventivas. Masivas. Estoy en contra. Al margen de que se le apliquen a cualquiera. Yo no estoy de acuerdo con las prisiones preventivas, salvo casos muy fundados. Lo que renegaría es ejercer el derecho penal en Córdoba, ¿no? Pero yo digo lo que pienso. Renegaría mucho. Yo no me parece bien las prisiones preventivas masivas. Y a mí me parece también muy mal que haya, en un caso, prisiones preventivas de los exfuncionarios kirchneristas, Vudú, Debido, Barata, y todo demás, y resulta que los empresarios del grupo Techín, del grupo Rogio, el primo de Iexa, el primo de Macri y el padre, que habían sido en principio citados a declarar y después no, hasta en ese caso Macri... Y Macri dijo que el padre había cometido delitos. Escuchame, yo los incluyo a todos, bueno, no estoy haciendo separación. No, digo porque Vicellares cuando dijo, sí, en estos casos corresponde la prisión preventiva, pero yo digo, ¿por qué corresponde la prisión preventiva para los que nombré y por qué no para todos estos otros empresarios? Que además le dieron el changüí de delatar entre ellos, y quien delataba más y se arrepentía, mandaba en cana a otros, y ellos en particular, desde Pablo Roca en adelante, no fueron ninguno. Bueno, está todo bien eso que vos decís. Bueno. Respondiendo a la pregunta, yo creo que la prisión preventiva para nadie
para nadie, sea el hecho que fuera, debería ser como es ahora, que primero prisión preventiva y después Y juzguen. para usted, Manuel, Sí, ¿la lo prisión mismo. preventiva? Yo creo que ningún extremo es bueno. La prisión preventiva, el juez, yo no soy penalista, la tiene que valorar él. Pero si fuese cierto lo que dice Ortiz, que yo creo que hay una opinión muy política de él, y le quiero contestar lo de Milagro Obviamente Sala. es un político, tiene Ya una sé, opinión pero lleva política. agua a su molino, porque lo de Milagro Sala, que él ha dicho, Milagro Sala vivía ella como rica, no hacía las escuelas que él dice que hacía, tenía autos de alta gama, yo lo he visto y toda la audiencia lo ha visto, a ese que yo para cobrar un cheque de 20.000 pesos en el Banco Nación, que me pagó la universidad ayer, poco menos que tengo que ir con el certificado de nacimiento de mi bisabuela. En cambio, esta gente que trabajaba para la Tupac Amaru cobraba 50 millones de pesos, cuando 50 millones era mucho más, se lo pagaba el banco y se lo llevaban y desaparecían. Y las obras no se hacían. Y no está presa por ser india, por ser negra, no, está presa por corrupción. Pero la prisión preventiva, yo en eso coincido con él, tiene que ser para los kirchneristas y para los macristas. El que delinquió tiene que, si amerita, como ha dicho Vicellares, por el estado de la causa, para poder avanzar, la prisión está bien, pero no porque sea macrista o porque sea kirchnerista. Si delinquió, para mí el que delinquió no tiene color político. Tiene que ir, si amerita el juez, usted que ha sido juez penal, sabrá si corresponde que vaya a prisión preventiva. Pero yo soy más pesimista de lo que acá se ha dicho, que pobre Macri cuando termine o no, si termina. Nadie es condenado. Perdón, ¿alguien dijo Poca. pobre Macri? No, dijo que Macri probablemente vaya a la cárcel, no sé si pobre. No, la palabra pobre no, Bueno, no reconozco. pero yo, Carlos, pega, le quiero pobre hacer Macri. una aclaración. Macri siempre fue rico, creo yo. En cambio ahora hay nuevos ricos que viven, como el caso de Sayén, que colecciona joyas, relojes, que los periodistas, sus colegas, han sido agredidos cuando quisieron filmar dónde vive y cómo vive, porque querían ocultar. Y el que quiere ocultar, bueno, porque tiene la cola sucia. Viven espléndidamente, esto que uno no sabe de dónde sacaron esta fortuna, porque no son empresarios, no han importado, no han exportado, sino que eran empleos públicos. Y de pronto, supermillonarios, y para colmo, viven espléndidamente bien, mejor que la reina de Inglaterra, porque se ve que como fueron pobres, los encandiló la plata y ahora viven como los jeques ¿Me árabes. permite? ¿Sí? No, la referencia de allá del abogado, del doctor Cornet. Cornet a la reina de Inglaterra, me viene bien para hacer una acotación respecto a lo que discutíamos hace un rato. La reina de Inglaterra, junto con el rubicundo ahora nuevo primer ministro, cerraron el Parlamento británico. Y eso no es una falla contra la democracia. Si lo hubiera hecho Maduro a eso, pero ¿sabe qué? Invaden Venezuela. Pero le hizo Como es la desaparecer, como Maduro es la reina, hizo desaparecer el Parlamento. Como es la reina de Inglaterra y como es el nuevo primer ministro, no pasa nada. No, yo lo que digo es que, por supuesto que nosotros tenemos como modelo de dirigente sindical a estos dirigentes que homenajeamos justamente en el acto del viernes pasado en Luz y Fuerza. Agustín Tosco, René Salamanca, Maximino Sánchez, Adrián Machado de GMD, o ya que hablé del ingeniero Ledesma, Jorge Weiss, compañero nuestro desaparecido en el apagón. Esos son nuestros referentes sindicales. Gente que vive con lo opuesto, que determinados meses del año vuelve a trabajar, que hace asamblea y que vive modestamente, que manda a sus hijos a la escuela pública y demás. Cuando hay corrupción, obviamente nosotros estamos en contra de la corrupción, como se mencionó acá, como dijo Mirta, como se mencionó el caso de José López, ¿no? Ahora, yo lo único que quiero decir, José López está en cana, bien en cana está, no lo pongo en la lista de presos políticos, un choro, perfecto. Pero quiero decir una cosa, en los bolsos de López había entre 8 y 9 millones de dólares. De la Argentina se fugaron 70.000 millones de dólares en lo que va del gobierno de Macri. Comparemos entonces 70.000 millones de dólares con 8 o 9 millones de dólares del bolso. ¿Quién es el gran ladrón de la Argentina? El gobierno de Macri. No, ¿Cuánto no tiempo puede ser así dedicó? exagerado. ¿Cuánto tiempo dedicó? 20 millones. Condena 3, La Voz del Interior, todo negativo, Clarín,
Infobae, América y los pulpos concentrados de comunicación en poner de relevancia los 70.000 millones de dólares que se fugaron del Pero país. aquí hay libertad de prensa. Usted puede leer su prensa o puede leer la opositora. En Venezuela han cerrado todos los medios opositores, Falso, canales y totalmente diarios. falso, Sí, totalmente ¿cómo que no? falso. Pero, No, señor. ¿Cómo que no? El Parlamento de Venezuela ni existe. Inventaron una asamblea. Por voto, para por poner- voto de la Pero, población. por supuesto, Pero ustedes defienden un presidente autodesignado, por favor. ¿Quién lo votó a Juan Guaidó? No, nadie. ¿Quién lo votó? Nadie. No, lo reconocieron 50 países del mundo, el 22% del mundo. En el mundo, en la ONU, hay 194 países con representación. ¿Y Bachelet, 50. Bachelet tenía razón o no en su informe? Bachelet hizo un informe parcial. estaba bien o Hay mal. que analizarlo. No, Bueno, yo respeto, puede respeto estar a bien. Bachelet, la respeto Puede a estar Bachelet. bien. Y entonces lo Por que dice supuesto. Bachelet, si vos lo compartís, es una dictadura, no una Pero democracia. Bachelet aclaró después que las sanciones que se pensaban aplicar a Venezuela eran desproporcionadas. Por eso digo. No guardaban relación con su informe. Doctor, discúlpeme, para... Me queda un minuto me y le quiero- voy a dar la palabra a la Bueno, única mujer del panel. ¿Puedo decir una sola cosa Sí. para afirmar o prenderme No, de lo sí, que sí, dijo todo el se doctor interrumpe, Corner yo me recién? quedo calladita, Que yo no coincido, el nada, que es pero bueno. delincuente y el que es corrupto lo es, pertenezca al partido político que pertenezca. Y también lo es si es sindicalista y también lo es si es político. Me parece que ese es un problema que tenemos que atacar, que ese es el problema, un problema central de la Argentina y que tenemos que terminar con algunos shows mediáticos que son solamente para la tribuna. Y yo sinceramente quisiera vivir en un país en donde existe un poder judicial absolutamente independiente y que nos mete en cana a todo lo que tiene que meter en cana, sean sindicalistas, sean periodistas, sean políticos, sean del partido el que gobierna o el de la oposición, que nos metan en cana. Es la única forma en la que vamos a empezar a tener una verdadera institucionalidad en este país. Viste, y se ha acercado más gente, para terminar, Sí. a ustedes en Córdoba para votarlos. Sí, yo tengo relación, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, Lo dijo al con comienzo, empresarios. pero algo más. Y sí, la gente está empezando a escuchar un poco algunas cosas. Pero yo quiero responder algo que lo quise responder al principio. Pero muy brevemente porque nos Muy vamos. brevemente, pero lo tengo que decir. Cuando Dígalo. dicen que a Córdoba ni agua le dieron. Yo tengo que decir que acá ha habido planes Progresar y mucha gente tuvo de esos planes. El Procrear, mucha gente lo tuvo. Anteayer fui a ver una empresa y cuando le pregunté, ¿y estas maquinarias nuevas, modernas que usted compró, cómo las compró? Y las compré con el subsidio de la Nación, que fueron el subsidio del Bicentenario y los subsidios del FONTAR. Acá hubo muchos amas de casa jubiladas, muchas moratorias, y todo eso se hizo acá en Córdoba. Entonces, lo que yo creo que la población tiene que pensar es que los destinos de nuestra nación, de nuestra gloriosa nación, son también los destinos de Córdoba. Y si a la nación le va mal, le va a ir mal a Córdoba. Córdoba no está aislada. Ayer cuando me reuní con los empresarios metalúrgicos, todo lo que es matricería está parado en Córdoba. ¿Y por qué está parado? Y porque se abrieron las importaciones. Y la decisión de abrir las importaciones es una decisión del gobierno nacional. Entonces acá no es cierto que nosotros podemos poner un paraguas en Córdoba, encerrarnos como si fuéramos una república y que no tenemos beneficio ni vamos a tener, y no vamos a ser arrastrados por lo que viene ocurriendo a nivel de la nación. Hubo muchas respuestas para muchos de los conflictos que hoy hacen pensar en un futuro inmediato muy serio, muy grave y muy comprometedor. No quiero caer, haciéndome eco de las palabras de Vicellares, en ningún tipo de alarmismo. Pero la situación en sí misma es alarmante. Hasta la próxima. Pero 200 pesos son 2 taxis, 2 pizzas.